En TN23 siempre agradecemos su atención y su sintonía y por eso nos comprometemos a traerle franjas que sean de su interés, noticias y programas de contenido. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis de temas de interés nacional y pues de mucha importancia en el ámbito de la seguridad. Las extorsiones que afectan a gran número de guatemaltecos causan muchas muertes también. Pero ¿qué nos dicen los estudios más recientes sobre este fenómeno en Guatemala? Vamos a conocer detalles, vamos a conocer algunas de las causas y cómo podría tratarse este problema por las autoridades, quizás en las palabras de nuestro invitado, el licenciado Lisandro Acuña. Él es analista de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el IPNUSAC. Licenciado, bienvenido. Gracias, es un gusto compartir con ustedes estos importantes temas. Gracias, entendemos entonces que ustedes siempre mantienen ese interés por temas como este. ¿Desde dónde han abordado el estudio de las extorsiones, licenciado? Hemos hecho análisis en relación a datos estadísticos, aunque hay que indicarlo, que se basa en estadísticas en un dato demográfico del año 2000. Eso también tergiversa realmente en la realidad que se pueda tener en la veracidad de la información. Se trata de estudiar más a fondo los fenómenos que causan, en este caso, las extorsiones, el impacto que genera en la población. De alguna u otra manera, vemos que los índices van... 2014 se cataloga como uno de los índices que va en incremento en este fenómeno que afecta directamente a los diferentes estratos de la población guatemalteca y que crea muchos efectos a veces irreparables de poder superarlo, como pérdidas de vida, amenazas, intimidación, y es indispensable tocar temas importantes como el sistema operativo y la clasificación de las extorsiones en este sentido. ¿Por qué está trabajando con datos del año 2000? ¿Por falta del censo? ¿Es esto, licenciado? Sí, lo que pasa es que estamos aproximadamente a 15 años de que no se hace un censo. Entonces, prácticamente esto deja un sesgo en cuanto a la población que según el INE es de 2.3 a 2.4 el crecimiento anual. Entonces, no nos permite tener realmente una evaluación de los datos estadísticos en relación a las extorsiones y en relación a la violencia en general en el país. Considero que de alguna forma es importante también realizar estudios y focalizarlos a los efectos y a los fenómenos que causa este flagelo. Prácticamente hemos visto que las autoridades, se crea una fuerza de tarea en contra de las extorsiones, existe una fiscalía de sección contra las extorsiones. Esto necesita un trabajo interinstitucional y aparte de ello también hemos evaluado que es necesario de que se involucre también el organismo judicial. Es importante que se tenga un órgano con competencia en relación a poder resolver estos casos cuando llegan a proceso, porque eso ha sido una de las falencias que hemos detectado, la ausencia de denuncia por las amenazas, por los procedimientos, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos en la norma penal, que también son de alguna u otra manera, influyen mucho en cómo se pueden resolver este tipo de acciones. Llama la atención que para el 2012 se desarticulan 25 estructuras criminales según la Policía Nacional Civil, 450 aprehendidos, 2013 650 aprehendidos y 29 de organizaciones criminales desarticuladas. 2014 tenemos 28 estructuras desarticuladas y 680 aprehendidos. Pero según los datos de la Policía Nacional, tenemos 6.658 denuncias. Y aquí vamos a tocar un tema importante, como son aquellos datos de subregistro, que son, por ejemplo, donde no hay presencia policial, donde se cometen este tipo de acciones y que prácticamente no se denuncia, no se le da un seguimiento en cuanto a la captura de esos datos. Y lo que le indicaba también, la falta de ausencia de denuncia por parte de la población guatemalteca, por la falta de credibilidad que pueda tener en este sentido en las instituciones que están a cargo de garantizar la seguridad y la justicia del país. En los estudios en los que ustedes han venido desarrollando este tema, ¿se tiene conocimiento histórico de aproximadamente cuándo empieza este fenómeno y cómo se le trató? ¿Qué leyes se aplicaban en ese momento? Sí, mire, uno de los, el fenómeno de las extorsiones, pues estamos hablando que se está generando aproximadamente el 2005, 2006, 2007, no con una intensidad, pero 2009 tiene un repunte en relación a este fenómeno.
y es comprensible por la facilidad. En este caso, el delincuente solo necesita una terminal móvil y un chip para poder realizar llamadas. Y aquí quiero hacer una clasificación en relación al sistema operativo de las extorsiones. Lo vinculamos a extorsiones convencionales, en este caso que estamos hablando de 1 o 2 personas que se organizan y que cada individuo puede realizar aproximadamente de 2.000 a 4.000 llamadas, ¿verdad? Entonces, y tenemos también la estructura criminal, que es aquel tipo de organización, y aquí es donde se involucran las maras, se involucran clicas de maras que se dedican a este tipo de acción. Cuando hablamos de extorsión, creemos los guatemaltecos que estamos hablando de una magnitud de involucrados, de una infinidad de personas que se involucran por la cantidad de denuncias y de llamadas que se realizan. Pero prácticamente vemos que una persona puede realizar una llamada, puede realizar aproximadamente 4.000 llamadas. Tenemos un caso de un nicaragüense que fue capturado y que tenía 2 personas que eran los enlaces y quienes realizaban las llamadas y cobraban las extorsiones. Entonces, el efecto que crea emocional, el efecto psicológico que crea una persona cuando le empiezan a dar datos, le empiezan a dar información y que prácticamente a veces están surgiendo otras estructuras aparte de las pandillas y aparte de las maras, que también por lo lucrativo y por la falta de respuesta de las autoridades están extorsionando y que se encuentran a veces dentro del vínculo familiar. Le indican a usted a qué hora llega la persona, a qué hora salió el hijo, en qué colegio estudia. Entonces ese es un tipo de información que se tiene cuando se tiene un contacto y un conocimiento de la posición económica que puede tener la familia. Así también vemos cómo las redes sociales pueden influir en este fenómeno. Facebook le pide una serie de requisitos que no son obligatorios, pero que vemos cuando las personas, por ejemplo, expresan: estoy en la Costa Sur, trabajo, por ejemplo, en tal universidad, estudio en tal universidad, y así van dando cierta información que también puede ser que es una nueva estrategia que se está utilizando por estas estructuras para poder extorsionar y de alguna u otra forma obtener un beneficio económico ilícito. ¿Qué tan cierto es de que muchas de esas extorsiones salen desde las cárceles? ¿Qué se ha determinado? Mire, el 90% de las extorsiones, según los estudios realizados, y coincide interinstitucionalmente, provienen de las cárceles. Y a esto era lo que me refería, que es una persona la que está coordinando la estructura y prácticamente 2 o 3 personas se están dedicando a realizar estas llamadas. Entonces, aquí hay que tocar un tema fundamental. Hay una obligación por parte de la ley de terminales móviles que obliga, en este caso, a las compañías a tener un bloqueo de las señales dentro de los centros carcelarios, lo cual vimos con el informe del Ministerio de Gobernación que no se ha cumplido. Entonces, parte de eso es, la ley se crea para ser cumplida, para acatar las órdenes. No vamos a decir que eso va a ser una solución al fenómeno en este caso, pero sí viene a contribuir de alguna u otra manera. Tiene que ser un trabajo coordinado donde esté involucrado Ministerio Público, Policía Nacional Civil, asimismo el organismo judicial en la persecución de estos delitos. Pero también hay otro tema, que deben de involucrarse las instituciones bancarias. Y aquí la IBE juega un rol importante, porque se ha visto que cuando se ha realizado investigación en cuanto a las transacciones que se hacen en las instituciones bancarias, por el lavado de dinero, por el blanqueo que se pueda dar, prácticamente los resultados han sido positivos. Pero también existe una limitante en el país que a veces no permite hacer una investigación más amplia, y aquí hablamos del tema del secreto bancario. Creo que hay que hacer reformas en ese sentido. Las instituciones bancarias tienen que tener ese margen de colaborar con las instituciones del sistema de seguridad y justicia en el país para poder avanzar y de alguna u otra manera tener mayor respuesta a este flagelo. Porque cuando no existe respuesta, cuando no existe una investigación exhaustiva y los resultados, por ejemplo, se dan condenas más absolutorias que condenatorias, eso crea un efecto de desestabilización y de falta de confianza en la sociedad guatemalteca. Y por eso estamos viendo ahorita los acontecimientos donde los guatemaltecos están optando por tomar la justicia por mano propia. Muchos están adquiriendo armas de fuego para su defensa personal, y esto prácticamente va generando mayor violencia para el país.
Ya nos habló entonces sobre una ley de teléfonos celulares, nos habla sobre el secreto bancario, pero el resto de la normativa, ¿está tipificado como tal el delito de extorsión, licenciado? Sí, está en materia penal, tipifica el delito de extorsión. Considero que tiene que fortalecerse, hay que hacer una reforma al Código Penal para fortalecer la pena en relación a este delito y que no tenga una medida sustitutiva, que no tenga una caución económica, porque debe de catalogarse este fenómeno como de impacto social. Afecta a la economía del país, crea desempleo, afecta la macro, micro y pequeña empresa, afecta al comerciante. Vemos como muchas personas en Guatemala tienen el deseo de trabajar, sacan un préstamo en una institución bancaria y a los 2, 3 meses están siendo extorsionados con cantidades que realmente no está dentro de su capacidad económica, y esto los obliga a renunciar a su relación laboral, a ejercerse en la micro, en la pequeña empresa. Y prácticamente vemos cómo se quedan muchas secuelas también en el aspecto económico, porque muchas personas quedan endeudadas y les toca que pagar intereses. Entonces, creo que es un trabajo institucional donde todos los guatemaltecos tenemos que involucrarnos, tenemos que exigir, tenemos que colaborar como instituciones a realizar los estudios pertinentes para buscar una solución a este tema. Gracias. En este momento iremos a la pausa, pero de inmediato volvemos y hablaremos más sobre este fenómeno que nos está afectando a todos los guatemaltecos, las extorsiones. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia rápidamente seguimos con nuestro tema de hoy, las extorsiones. Nos sigue acompañando entonces el licenciado Lisandro Acuña, analista de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del IBNUSAC. Este delito es transnacional por lo que entendemos, pero ¿cómo se ve este involucramiento de guatemaltecos extorsionando personas de otros países y viceversa, licenciado? Claro, mire, yo considero que este fenómeno está afectando a 3 países, los del Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Ha sido evidente cómo se ha intercambiado información y recientemente se da la captura de una persona que fue contratada para eliminar al director del centro correccional, exacto. Entonces, es una persona que vino de El Salvador y que fue contratada por pandilleros de Guatemala. Entonces, eso demuestra que ya el fenómeno no solo es a nivel nacional, también se está manifestando en municipios y en unos departamentos donde no se estaba dando este tipo de fenómenos por la facilidad, como lo indicaba, el acceso que se puede tener a cometer este delito. Se necesita un teléfono. El 95% de las extorsiones se hacen por medio de la utilización de un teléfono celular, ¿verdad? Y es aquí donde le indicaba también que los esfuerzos tienen que ser de forma coordinada y a nivel regional centroamericano. Hay que unificar esfuerzos, intercambiar información con las fiscalías, intercambiar información con los ministerios de gobernación, con las policías de la región centroamericana, para detectar el sistema operativo que se está dando y de alguna u otra manera establecer estrategias para poder contrarrestar el fenómeno. Hemos visto prácticamente cómo la falta de respuesta de las autoridades a este fenómeno, pues obviamente genera un malestar en la población guatemalteca. El transporte público es uno de los más afectados en este caso, aunque aquí hay muchas aristas por descubrir. Se ha tenido información donde se han realizado análisis por parte del Ministerio de Gobernación y se ha visto que hasta empresarios del transporte están involucrados en este tipo de acciones. Por el famoso subsidio, donde también vemos que existe una inconformidad en cómo se le está dando el sistema operativo en relación a la inversión que se pueda dar para mejorar el servicio. Los brochas, como los pilotos, se han visto también de alguna u otra manera, no se puede estigmatizar, pero sí involucrado en algunas estructuras criminales. Entonces, aunado a ello, considero que el fortalecimiento del sistema de justicia y crear nuevas estrategias, crear nuevas instituciones, descentralizar, en este caso como por ejemplo la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones, la creación por parte del organismo judicial de los juzgados que tengan competencia en conocer este tipo de delitos es fundamental y que de alguna u otra manera va a ayudar a minimizar el flagelo.
Se han reportado capturas según las estadísticas que usted nos ha brindado, pero ¿qué pasa cuando las personas son llevadas ante el juez? ¿En dónde falla? ¿Está bien la investigación de la policía y del Ministerio Público para lograr condena, licenciado? Mire, los datos estadísticos que le indiqué nos reflejan que prácticamente hay más sentencias absolutorias que condenatorias. Entonces, la persona queda en un estado de inestabilidad y de riesgo, porque sufre intimidación, sufre amenazas con la eliminación física de algún integrante de la familia, por lo mismo, por el conocimiento que se pueda tener, aunque también se ha determinado que desde los centros carcelarios la información no puede ser tan certera. Eso también la población tiene que considerarlo, y principalmente considero que este delito se tiene que denunciar. La cultura de denuncia por parte de la población es fundamental, pero también el fortalecimiento de las instituciones, darle un seguimiento a la investigación y recabar los medios de prueba idóneos, y que el organismo judicial valore en base a derecho ese tipo de pruebas que se presentan, en este caso las pruebas de cargo. Porque cuando se dan más sentencias absolutorias, entonces la población guatemalteca, las personas afectadas por este flagelo, van creando una descredibilidad en el sistema de justicia en el país. Otra institución que debe de fortalecerse dentro del Ministerio Público que se creó es la protección de testigos. Se considera ya las extorsiones como, hay que considerarlo como de alto impacto, y que lógicamente la persona está quedando en un estado de vulnerabilidad, y eso influye mucho para que exista abstención de denuncia. En este caso, lo que le indicaba, los subregistros, que son aquellos datos que no se lleva al control por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, que según los cálculos que hemos realizado están entre un 50% de ausencia de denuncia y de poder captar este tipo de información. Entonces, si hacemos un análisis, vemos que la situación en el país es sumamente preocupante, es sumamente crítica, y que el fenómeno social está generando gran impacto en la población guatemalteca. Vemos personas con trastornos emocionales, con el incremento de enfermedades por alteraciones nerviosas de este flagelo, y personas que de alguna u otra forma se están absteniendo a un derecho constitucional, como es poder desempeñarse en lo laboral, por el fenómeno. Entonces considero que sí, el esfuerzo debe ser coordinado, debe ser unificado, y de alguna u otra manera realizar los estudios, pero ir al fondo de lo que genera realmente el fenómeno de las extorsiones, porque prácticamente a veces nos vamos por lo superficial. Creemos que con realizar una captura de un menor de edad de 11 años o de 12 años que recoge una extorsión y que se le está dando de 100 a 150 quetzales, eso va a ser un resultado. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los actores intelectuales? ¿Quiénes movilizan todo esto? Y obviamente hay que tocar otro tema aquí, la corrupción y los grados de impunidad que se viven en el país. Según los estudios que se han realizado por el Instituto de Problemas Nacionales y también por otras instituciones, coinciden que el 90% de los casos que se presentan quedan impunes. Esto quiere decir que el 10% se está resolviendo, incluyendo las sentencias absolutorias, las desestimaciones que se dan por a veces la falta de cumplimiento de los plazos en el proceso penal, y que esto prácticamente repercute en lo que es el sistema de seguridad y justicia en el país, y en la confianza y credibilidad que la población pueda tener. Siempre desde el punto de vista humano, ya nos habló de lo psicológico, ahora lo sociológico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reacciona la sociedad en sí? Mire, prueba de ello es que, como le indicaba, la sociedad, en vez de tener un efecto de tener una sociedad con menos armas, está adquiriendo armas. Están los linchamientos a la orden del día, están los vapuleos, están la conflictividad que se está dando entre la población con las fuerzas de seguridad, porque existe molestia por la falta de respuesta inmediata que se pueda dar. Eso es fundamental, es otro de los casos que se debe de mejorar en el Ministerio de Gobernación, porque las personas a veces denuncian, pero no se tiene la respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad. Se está llegando aproximadamente 30 o una hora, ¿verdad?, donde ha sucedido una acción delictiva. Entonces creo que esos son aspectos donde también se debe de mejorar, y esto crea un fenómeno de desestabilización y que atenta contra la democracia del país, porque
no se puede permitir que la población esté tomando la justicia por mano propia. Pero estos también son reacciones de desesperación a los altos índices de violencia, a la falta de respuesta por parte de los órganos competentes en poder realizar una investigación exhaustiva que lleve a la sentencia, a la condena, a la penalización del infractor de la ley. ¿No está funcionando entonces la figura de la protección al testigo? Tiene una cobertura, pero yo considero que por los altos índices de violencia en el país, que no solo se pueden atribuir a los delitos de extorsión, tenemos delitos contra la vida, tenemos delitos contra el patrimonio, delitos contra los derechos humanos, la conflictividad social que se está dando en el país, una diversidad de fenómenos que están surgiendo y nuevas estrategias de sistemas de operatividad. Considero que se debe dar mayor cobertura, porque el problema es que cuando usted denuncia, porque está siendo objeto de una extorsión, el solo hecho de usted pensar que es un pandillero, que se puede atribuir a un pandillero, a un integrante de la Mara, o que puede ser otra persona que no tenga ningún vínculo, porque ya se desconoce totalmente de cuál puede ser el origen de la extorsión. La persona piensa mucho en ir al Ministerio Público, en acudir a la Policía Nacional Civil e interponer una denuncia, porque luego lo que se piensa es, bueno, voy a denunciar. Y la persona al momento de presentar la denuncia, prácticamente se da la captura y la identificación de todos sus datos. Entonces, ese es el temor de la población, que quede identificado, que exista fuga de información y que prácticamente pueda ser objeto de represalias, ya sea de forma personal o algún miembro de la familia. Entonces, creo que en base a los resultados que se vayan dando en lograr sentencias condenatorias de una manera represiva, pero aunado también a la prevención del delito. Y es aquí donde se tiene que trabajar por parte del gobierno, principalmente en determinar geográficamente que ya se tiene la ubicación geográfica de los lugares en conflicto, pero los que están también con una tendencia a involucrarse en acciones delictivas. Es preocupante cómo se está utilizando a un sector de la población que es muy vulnerable y que son los menores de edad. Niños y adolescentes están involucrándose en estos actos que es parte también del crimen organizado y que prácticamente los exponen a que realicen el trabajo, en este caso, más difícil y quedan expuestos. Entonces, la solución y la respuesta es limitar al joven que cobra la extorsión. Pero como le indicaba, ¿quiénes están detrás de todo esto? Creo que las investigaciones deben de ir de más allá, más a fondo y determinar también si existen vínculos, porque estamos hablando de crimen organizado, con algunos elementos como por ejemplo de Policía Nacional Civil que se han visto involucrados en ciertas acciones ilícitas. No se puede estigmatizar, hay que reconocer el trabajo también de los elementos que han caído en el cumplimiento de su obligación, pero creo que también el gobierno se ha visto incapaz en dar una respuesta a la población y nosotros como sociedad, como ciudadanos guatemaltecos tenemos que involucrarnos, tenemos que exigir a las instituciones del país, en este caso una respuesta positiva para que de alguna u otra manera se vaya retomando la confianza. Estamos por concluir, tenemos de hecho un minuto. Las consideraciones finales suyas y las importantes conclusiones de estos estudios. Sí, hay que considerar que ahorita estamos en un año electoral, ya estamos viendo el incremento de la violencia en el país, prácticamente la desarticulación de las estructuras que se están dando, como por ejemplo la estructura de la línea. Esto va a generar un impacto en la población guatemalteca que ya se está viendo, donde el país está reaccionando, haciendo valer su derecho. En el aspecto financiero también va a repercutir, existe un declive, una tendencia y existe también una desestabilidad, porque los ministerios, los ministros están, bueno, como, ¿qué va a pasar ahora? ¿Verdad? ¿Qué instrucciones recibimos? Entonces es fundamental tener en cuenta todo este tipo de fenómenos que puedan suscitarse en relación al incremento de la violencia en el país. Creo que es importante el trabajo interinstitucional, el fortalecimiento también de las instituciones y para eso se necesita un presupuesto, porque se pueden implementar políticas, pero realmente no se pueden desarrollar si no se tiene un presupuesto. Se necesita recurso humano, se necesita tecnología, se necesita cobertura a nivel nacional
de las instituciones encargadas a quienes les compete garantizar la seguridad y la justicia en el país, y creo que también los guatemaltecos tenemos que exigir en ese sentido y tenemos que involucrarnos. Licenciado Acuña, gracias por estar con nosotros presentándonos a nombre del INUSAC entonces este estudio reciente y certero sobre este fenómeno de las extorsiones que ahora le hemos presentado a usted para que también saque sus propias conclusiones. Como siempre, agradezco su preferencia y lo invito a quedarse aquí en TN23. Hay más noticias y programas que van a interesarle mucho.